de empresas va a trabajar. Por eso es muy importante que lo tengan presente. El Estado, como administrador de la cosa pública, tiene que diferenciar precisamente todas aquellas actividades que el Estado ofrece a título de servicios a toda la comunidad. Y por esa razón se habla de administración pública de diferentes ámbitos. Tenemos una administración pública centralizada, una administración pública descentralizada y tenemos una administración pública desconcentrada. Les dije, hay un ejemplo muy claro de la administración pública desconcentrada, el Instituto Nacional de Pesca, que depende de la Secretaría del Despacho. ¿Cuál es la Secretaría del Despacho de la cual emana ese Instituto Nacional de Pesca? Ustedes hicieron una tarea, ¿se acuerdan? Ahorita pregunté incluso cuántas dependencias, secretarías de despacho hay. Ya me dijo una compañera, son 20, y me mencionó algunas. ¿De cuál de todas esas depende el Instituto Nacional de Pesca? ¿Podría ser de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca? Exacto. Es decir, su cabeza de sector es la relativa al ramo de que se trate esa especialidad. En este caso, Christopher Herrera, ¿me quieres preguntar algo? Ah, no, profe, perdón. Olvidé Tienes bajar la el... mano levantada, por Sí, eso te pregunto. sí. Pero en el caso de Dulce, que no veo que abra su cámara, no le voy a hacer caso. Mientras no me abra Profe, la cámara, no les abro su caso. es que mi cámara sí está abierta, lo que pasa es que ahorita no funciona. ¿El que qué? Mi cámara sí la tengo abierta, pero de hecho ya le había comentado, creo que hace una clase, que se ve negro y no he Ah, es podido llevar correcto. a Es arreglarlo. correcto, es correcto. Y sí tengo una duda. Ok, entonces antes de tu duda, contéstame. A ver, dije que el Servicio de Administración Tributaria depende de otra Secretaría de Estado. ¿De cuál? De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Claro, porque el Servicio de Administración Tributaria es un organismo público desconcentrado que se encarga de precisamente recaudar los impuestos, ¿sí?, para el Estado. ¿No? ¿Cómo se escucha? Me estaba llamando Eduardo Morales. Ahorita ya no se encuentra. Ok, ahora sí dime tu duda, Dulce. Sí, justamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el secretario de la Secretaría lo asigna el presidente. Bueno, eso es lo que yo entendí la clase pasada, que el presidente asigna al, al que lleva la administración de la dependencia. Pero los demás puestos también los puede asignar el presidente. ¿Cuáles demás puestos? Pues el secretario del secretario y más puestos más abajo, o sea, él podría influir en meter a alguien a a la dependencia. Fíjate que tenemos un principio en derecho que se dice, quien puede lo más, puede lo menos. En derecho estamos muy familiarizados con el manejo de los principios. Quien puede lo más, puede lo menos. Si el presidente de la República puede nombrar al secretario de Hacienda y Crédito Público, claro que puede también nombrar a los inferiores jerárquicamente hablando, a los subsecretarios, a los directores generales, a los directores de área, etcétera. ¿Me explico? Pero llega el momento en que como persona, como ser humano, el presidente de la República, es difícil que conozca tanta gente que se requiere en cada dependencia para poderlos colocar en ese lugar como expertos en el área, porque se presumiría, aunque ya vimos que en esta administración no es así, se presumiría que tú vas a nombrar a personas expertas en el área de trabajo de que se trata. Si vas a nombrar, por ejemplo, en un área de infraestructura, comunicaciones y transportes, pues tú buscas un perfil
Y ese perfil, pues, dices, bueno, pues tiene que ser un ingeniero, un arquitecto. No voy a nombrar un contador, ¿me explico? ¿Por qué? Porque las cuestiones que ahí se tratan son las relacionadas al desarrollo de infraestructura. ¿Quién hace esas cosas? Los ingenieros civiles, los arquitectos. ¿Me explico? Sí, no necesariamente el presidente puede nombrar a quien se le pegue la gana. Históricamente, dado que son puestos de alto nivel, de alta responsabilidad social y pública, pues se esperaría que nombre a expertos. Pero en esta administración particularmente se ha dicho que se prefiere la lealtad al conocimiento, lo cual nos pone en un predicamento como sociedad. Si nuestra sociedad fuera estudiada, inmediatamente habría incomodidades, inquietudes, protestas por nombrar a tus leales en lugar a tus expertos. Entonces, a lo que voy es, finalmente, una persona no puede conocer a tanta gente experta que pueda ser nombrada como funcionario público. Entonces, yo nombro al secretario de Hacienda y confiaría en que él nombre a una gran cantidad de servidores públicos especializados de su área del conocimiento. ¿Sí me explico? Y entonces se va, digamos, yendo hacia abajo, delegando la responsabilidad de los nombramientos, pero quien le responde al presidente de la República es el secretario del despacho. Dime, Alex. Alex O'Farrell. Sí, prof, yo le quería preguntar, bueno, ve que hubo un congreso hace unos días en el que participó el consejero del INE. Le quería preguntar que, o sea, obviamente siento que el gobierno le gustaría destituir al INE, pero ¿qué tiene que pasar para que un organismo autónomo sea destituido de su cargo? Bueno, existen varios aspectos que considerar ahí. Primero, no se celebró un congreso. En el congreso hubo una sesión mediante la cual precisamente la Cámara de Diputados mandó llamar, dentro de sus facultades del Poder Legislativo está, a los responsables titulares de las dependencias, incluso al presidente de la República. El presidente de la República tiene el deber de informar los días primeros de diciembre el estado que guarda la nación. Y entonces, históricamente, ese informe se volvió un acto político. Y ese acto político se convirtió en el día del presidente. Y en lugar de estar escuchando el informe del estado que guarda la nación, se volvió el día se decía coloquialmente, periodísticamente, el día del besamanos, porque todo el mundo iba y le rendía pleitesía y se hacía presente y se tomaba fotos. Entonces, esto contrariaba la vida democrática política del país, ¿me explico? Y llegó incluso a nombrarse el día 1 de diciembre como día inhábil para que se pudiera advertir ante los ojos de la nación ese día del presidente. Las cosas han cambiado, afortunadamente, y ahora el presidente ya no va. Sin embargo, hace un evento privado que lo puede realizar en el lugar que se le pegue la gana y lo ha utilizado en el patio, por ejemplo, el patio central del Palacio Nacional, y él trae a sus invitados y ahí rinde el informe. Pero ese es un acto político. El acto formal protocolario es elabora un documento, se prepara el informe y vía secretario de Gobernación entrega el informe al Congreso de la Unión diciendo, este es el Estado. Y luego, fíjense ustedes, en este juego y rejuego del principio de equilibrio de poderes, los poderes,
legisladores pueden mandar llamar a cada uno de los representantes de las secretarías del despacho para que en relación a lo que les corresponde vayan y expliquen lo que han hecho. Y se llama la glosa del informe. Y entonces informan, ¿ok? Esto se había hecho en la administración pública centralizada y descentralizada. La desconcentrada no tiene tanta relevancia política, solamente estas dos, porque obviamente sí es importante mandar llamar al director de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, al de Pemex, etcétera, ¿no? Pero esta es la primera ocasión que va ante la Cámara el titular de un organismo público autónomo, organismo constitucional. Y entonces hay que entender a qué fue, ¿sí? No es que hayan hecho una fiesta, por obligación. Le dijeron, ven, dinos cómo está, porque al final del día lo que tú manejas son recursos públicos. Y en lugar de esperar a que de manera respetuosa él pudiera rendir informes, pues políticamente es un escenario. Ya hemos dicho que el debate legislativo es el debate democrático. Ahí los diputados, como están investidos del fuero constitucional, es decir, no pueden ser atacados jurídicamente porque están investidos y tienen libertad de acción y de palabra, entonces, abusando de esa libertad, lo agredieron. ¿Me explicó? Lo agredieron de tal suerte que en algún momento hasta ofensas hubo, ¿no? Y él estoicamente resistió, no se enganchó y dijo, pues miren, tenemos tantos recursos, necesito tanto, que viene una elección que quiere el presidente de revocación de mandato, que no tiene para absolutamente ninguna cosa más que para gastar el dinero que no tiene México, y les dijo, si ustedes me hacen un recorte al presupuesto, no va a alcanzar para lo que quieren, porque es mucho el dinero que se ocupa precisamente para transparentar todas las actividades político-electorales, entre ellas la emisión de las credenciales de elector, que constantemente se están reutilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque te cambiaste de casa, porque ahora hay mecanismos de seguridad, por la foto, la huella, todo eso, el personal que se contrata, las instalaciones, la papelería, bla, 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 bla. Y la organización de elecciones, que esa es la parte más importante. Y es un gasto brutal el que se realiza. Y aparte quieres ahora, con lo que me das, haga yo una consulta para la llamada revocación de mandato, pues no tiene ningún sentido. ¿Me explico? Entonces, eso fue lo que se dio. Lo que se dio, todo esto lo digo para que quede claro el entendimiento acerca de por qué el presidente del INE fue. Pues porque es un mandato constitucional. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Dices tú en la otra parte de la pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que se vaya? Bueno, resulta que la propia Constitución contempla un procedimiento de responsabilidad constitucional a los altos dirigentes o directivos de la administración pública, entre ellos incluso el presidente, ¿eh? Y resulta que se llama juicio político. El juicio político es fincarle responsabilidad administrativa, penal, si es el caso, a los altos funcionarios del Estado mexicano. Pueden ser gobernadores, diputados, senadores, si se encuentran los elementos necesarios suficientes. Pero para poder llevar a cabo el juicio político, previamente existe una figura que se llama el proceso del desafuero. Recientemente acusaron a un diputado de Morena
y a un diputado del Partido del Trabajo, pero tienen fuero. Entonces, cuando son diputados, tienen fuero. Al diputado Morena incluso lo son un delito grave, violación de menores. Y en ese sentido, para poderlos juzgar, necesitan desaforar. ¿Quién puede desaforar a un legislador? Solo sus pares, otros legisladores. Y estos otros legisladores se erigen en lo que se llama un jurado de procedencia para debatir si le quitan el fuero o no. En el caso de estos dos, uno por lo acusó el gobierno de la Ciudad de México de haber desfalcado los recursos o distraído los recursos de la alcaldía de Coyoacán, y el otro, pues por la violación que les digo, pues obviamente los desaforaron. Pero tiene mucho contenido político eso. Ojalá y desaforaran a todos los que se les detecte, se les sospeche claramente que son bandidos, pero no es así, tristemente. ¿Por qué no es así? Pues porque le apuestan a la ignorancia del pueblo, porque cuando tienen clase, están distraídos en otros temas. Los que estudian, los que son universitarios, los que deben desarrollar el cerebro, están chateando, están echando novio, están jugando. O sea, por eso, el día que se preguntan, ¿por qué México está jodido? Estamos, es porque viste lo que tú haces. No veas lo de otros, no mires la paja en el ojo ajeno, mira la viga en el propio. Eso es más fácil de entender. Y claro, hay algunos dirigentes políticos del verde, del rojo y del colorado, del color que sea, que le apuestan a la ignorancia del pueblo. Y por eso pasan todas estas cosas. ¿Qué se requiere para correr a un titular de una administración así? Llevar a cabo procesos políticos. Pero el desgaste político, como al que sometieron a Lorenzo Córdoba, pues tiene un efecto más que jurídico, político. ¿Sí? Dime, Dulce. Profe, tenía una pregunta sobre los órganos constitucionales autónomos. ¿La UNAM forma parte de ellos? ¿Nos tuviste en la clase anterior? Sí, profe. Pues no te me distraigas, por favor, porque ya lo dije. La Universidad Nacional Autónoma de México es un organismo público autónomo, constitucionalmente creado gracias a la lucha estudiantil desde los años 1929. Actualmente se está dando un proceso político para controlar a la universidad. Si muchos de ustedes dicen, no, no creo que eso pase, si no estudian ni cuenta se van a dar de lo que está pasando en este país. Ojalá y leyeran periódicos, ojalá y vieran todos los días, vieran las noticias para que se enteren de lo que está ocurriendo en el país actualmente y ustedes tomen sus propias decisiones, que nadie se las imponga, para que ustedes mismos se responsabilicen de su futuro. Claro que la UNAM es un organismo autónomo, constitucionalmente creado. Dime, Mauricio. Sí, profe. ¿Qué hace falta para que un organismo autónomo pierda su autonomía? Que el Congreso de la Unión vote, legisle y modifique la norma constitucional. Gracias. ¿Y por qué? Porque están creados constitucionalmente. La norma constitucional, para que se modifique, requiere que el grupo político en el poder tenga hasta 3/4 partes, no la mayoría simple de 50 más 1, sino hasta 3/4 partes de los votos. Por eso el gran debate, ahora comprenderán ustedes, el gran debate que se da cuando en las elecciones pasadas se dice que el actual grupo en el poder no logró la mayoría calificada en el Congreso. Eso nos da un poco de tranquilidad de que las cosas no corran tan deprisa como querían que corrieran. Más allá de si tengan la razón o no, cada quien forme sus propios juicios y cada quien diga, yo estoy a favor, estoy en contra del color que quieran. Eso no me interesa. Yo estoy dando la explicación jurídica.
¿Te quedó claro, Elizabeth Hernández? Elizabeth Hernández Juárez. Perdón, no escuché. Estás distraída. No, es que me habló mi mamá, una disculpa, pero ¿se me podría repetir la pregunta, por favor? Presta atención, por favor, avisa, señala que estás en clase. Sí. No estás en la primaria ni en la secundaria. Eso ya pasó. Ujú. O somos universitarios o no. De eso estoy hablando, de la responsabilidad que se tiene como universitario. Dime, Alex. Perdón, profe, es que me surgió otra duda. ¿Usted cree que sea algo beneficioso o que sea algo malo para el pueblo mexicano la revocación de mandato? Porque, bueno, podría ser un acto no democrático, pero ¿usted qué piensa acerca de esta legislación? La preparación y el gasto que se ocupa de los recursos públicos para precisamente elegir cada 6 años a quién va a ser el presidente de la República es un dineral, ¿no? Y ese dineral nos hace falta en muchas cosas, cuestiones de salud, en cuestiones de desigualdad, cuestiones de luz, agua potable, etcétera, 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 en las zonas marginadas, en las zonas lejanas a la ciudad, etcétera. Si ya se hizo ese gasto y ya quedó vencedor el presidente, ¿por qué tenemos que volver a gastar la cantidad de dinero escandalosa que se requiere para llevar a cabo ahora una consulta? ¿Sí? Porque quieren que vuelva yo, de verdad quieren que sea presidente. Pues ya ganaste, síguele, termina tu mandato, haz lo que tengas que hacer. Es que los de antes eran los malos. Pues sí, eso está bien, pero ahorita tenemos problemas, y problemas muy serios, y además problemas que sabemos no son tu culpa, porque la pandemia pues es un fenómeno mundial. Pero sí espero que la gente que está ahí en la toma de decisiones tenga la capacidad mínima e indispensable para tomar las mejores decisiones en pro de la salud de todos los mexicanos. ¿Sí? Y andamos viendo cosas extrañas. Fíjense, les voy a dar un ejemplo de esas cosas extrañas. México históricamente peleó por dejar a la militarización de lado y que sean las autoridades civiles las que administren la cosa pública. ¿Me explico? Es decir, que el Estado sea un Estado no militar. No queremos militarización. México es un país pacífico, o era un país pacífico. Necesitamos instituciones fuertes, sólidas, que cumplan con los objetivos constitucionales para los cuales fueron creados. Que tengamos un INAI fuerte, que tengamos un INE fuerte, que tengamos instituciones que velen y protejan a los derechos humanos de todos los mexicanos. ¿De qué estoy hablando? De los 3 pilares que les dije en los cuales se sustenta la vida democrática de un país. ¿Sí? Transparencia, rendición de cuentas y respeto y protección a los derechos humanos. Entonces, cuando militarizamos, pareciera que estamos dejando de lado el poder civil en manos de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? ¿Cuál es la preocupación? Nadie ha advertido que se venga un golpe de Estado. Nadie ha advertido que venga una guerra civil. Nadie ha advertido que haya movimientos armados revolucionarios, ni en la Sierra de Guerrero, ni en la Sierra de Chiapas, ni en la Sierra de... ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué le estamos dando tantas funciones a los militares que no les corresponden? Construye un aeropuerto, pues para eso están las entes civiles. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ¿qué función tiene?
el desarrollo de la infraestructura inmobiliaria, la construcción de carreteras y así, etcétera. ¿Por qué la haces a un lado? Hay tanta gente ahí trabajando, ingenieros especializados, y le encomiendan esa labor a los militares. ¿Qué estarás preparando? ¿Que quieres que los militares estén de tu lado? Algo está pasando. Ustedes saquen sus conclusiones. Yo no estoy guiando a nada. No les estoy diciendo piensen mal. Pero por la historia de este país parece ser que se dice piensa mal y acertarás, ¿no? Dime, Dulce. Profe, y por ejemplo, con la consulta popular que se hizo este año, que ni siquiera se obtuvo el 10% de participación ciudadana, ¿el INE tiene fundamentos para poder no realizar la siguiente consulta, bueno, la de revocación del presidente? Sí, sí, pero es mucha la presión política que ejerce la actual administración, porque ¿qué es lo que tiene en su poder el poder político? No solamente la facultad de decidir el erario público, administrarlo y decir en qué lo gasta, sino que tiene otra cosa en sus manos, el poder represor del Estado. Tiene en sus manos el uso de la violencia legítima. Y entonces, las fiscalías y las policías están supeditadas a esa actual administración. Eso inhibe la vida democrática. Y por supuesto, se puede evitar eso, sí, pero políticamente echas de enemigo a un grupo radical que tiene el poder actualmente. Dime, Carlos. Ahorita que hablábamos del juicio político, cuando el gobierno actual nos habla de enjuiciar expresidentes, ¿se habla del mismo protocolo o de uno diferente? ¿Enjuiciar expresidente? Sí, bueno, de hecho ahorita que también comentaba mi compañera sobre una encuesta que se realizó que buscaba la aprobación de la población para enjuiciar a expresidentes. Cuando se requiere desaforar a alguien es mientras tiene fuero. Cuando la persona deja el cargo, pierde el fuero. Ya no habría necesidad de. Pero, por una, digamos, cortesía política, no se ha actuado en contra de altos funcionarios de la federación, gobernadores, como debía hacerse. Sí, siempre se les ha juzgado. Ahorita ustedes tienen en la mente la información del caso Lozoya, si es que han leído alguna noticia o han visto noticias o han escuchado noticias. ¿Por qué? Porque este señor Lozoya es un pillo, ¿sí? De algún modo, de maneras muy elaboradas, logró hacerse de dinero ilícitamente y cantidades estrafalarias de dinero. Pero no es el primer caso. Y toco el tema de él porque ya en los años 80 hubo otro director de Pemex, que fue el ingeniero Jorge Díaz Serrano. ¿Me explico? Y entonces muchos compran el discurso de la actual administración de que es la primera vez que se hace algo en contra de los pillos. No es cierto. Y esta es la realidad. México es un pueblo que no conoce su historia. Y ustedes ya saben lo demás. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Les mandan un discurso político de que es la primera vez que ahora sí estamos barriendo con la corrupción. Siempre ha habido. Lo que pasa es que también los pillos no son tontos, lo hacen bien, ¿me explico? Y muchos compromisos y muchos amarres ahí políticos para que no me busques, porque me vas a encontrar y mejor te doy dinero y compro tu silencio. Y esa es corrupción, sí es cierto, hay que luchar contra la corrupción. Sí es un flagelo de la sociedad mexicana, es una tristeza. ¿Cómo lo podemos combatir? Uno de los elementos más importantes de combate a la corrupción
es precisamente la educación. Dime, Alan. Bueno, era más como una continuación de lo que dijo mi compañero Víctor, que me recordó a lo del caso de Genaro García Luna, que pues también fue un súper corruptazo, ¿no? Y robó una cantidad pues millonaria al pueblo de México. Y también pues esto no es de apenas. Por ejemplo, el sexenio pasado, tan solo la primera dama, ¿no? ¿Cuánto dinero robó y cuánto dinero despilfarró del erario público? Sí, Genaro García Luna no es únicamente de la administración pasada, viene y data desde la administración panista de Calderón, ¿sí? Y es un personaje que tenía el poder de la Secretaría de Seguridad Pública Federal con el dinero, los recursos y la tecnología para investigar y para coludirse con el crimen organizado. Es un sujeto que está ligado a eso. Y entonces, además de que se enriquecen ilícitamente, pues cometen acciones que se llaman operaciones con recursos de procedencia ilícita y son miembros de la delincuencia organizada, porque ya están coludidos con los personajes criminales mayúsculos. Y por supuesto, al ya formar parte de la red de protección de los criminales, pues obviamente son parte de ese grupo mafioso. Se llenó de dinero. Y claro, pues está mal. Qué bueno que lo detengan, que lo investiguen. Y si tiene todo ese dinero que dicen que tiene, pues que lo devuelvan, ¿no? Sí, y ahora, pero no son los únicos, hay muchas más. Acaban de detener a otro, un gobernador, César Duarte, de Chihuahua. Uh-huh. Se fue a esconder a Estados Unidos, le encontraron todo lo que tenía. ¿Por qué? Pues porque México está distraído. Antes nos distraían con el fútbol, ahora nos distraen con las redes sociales. Y tristemente México, pues a México se le inunda de pan y circo. Y ahí es donde ustedes tienen la responsabilidad de decidir qué futuro quieren, si se preparan o no se preparan. A partir de ahí es porque esta generación, la mía y la que siguió después de la mía, pues les vamos a heredar a ustedes terribles cosas, ¿no? Ya no hablemos de cambio climático y de las cosas, ¿no? Que son más graves y nos afectan a todos. Hay quien todavía se opone o hay quien todavía no cree que hay afectaciones al cambio, al clima, al medio ambiente, ¿no? Dice, no, no pasa nada, no es cierto. Bueno, pues se oponían a las vacunas, ¿no? Hay gente famosa que dice, no, no, ¿para qué se vacuna? Nos están inyectando chips para volvernos marcianos. O sea, puras tonterías. La ignorancia es la que habla ahí. En fin. Entonces, miren, bueno, vamos a seguir. A la par de toda esta administración pública, dije que están los organismos públicos autónomos. Los organismos públicos autónomos tienen la cualidad de señalar su propio régimen interior, su propia organización, tienen personalidad jurídica y también tienen patrimonio propio. El patrimonio propio, lógicamente, también lo tienen a partir de lo que el Congreso, la Cámara de Diputados, les asigna vía presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, se hace una gran colecta, hay cálculos, los expertos economistas calculan cuánto se va a recaudar este año con motivo de la captación de impuestos, de derechos, de todo lo que entra al Estado. Es mucho dinero lo que entra, porque se paga una tasa de impuestos muy alta en México, el 35%. No, hay otros países donde se cobra más, pero nosotros pagamos hasta el 35%. Si yo gano 1,000 pesos, tengo que dejar 350 pesos. Y si gano 100,000, pues imagínense, ¿no? Dime, Elizabeth. Sí, solo tenía la duda porque
No me quedó bien clara esa parte. ¿Los recursos son los impuestos? O sea, ¿los recursos que se les otorgan a estos organismos autónomos son los impuestos? Ujú. Ok, El gracias. presupuesto. El Estado, entonces vamos más arriba. El Estado, dijimos que tiene tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Una de las funciones principales del Estado es proveer de servicios mínimos indispensables a la población. ¿De dónde? Pues de captar impuestos. De captar ingresos vía impuestos, pero también hay otro tipo de cosas. Se llaman derechos, productos y aprovechamientos. La fuente más importante de ingresos del Estado, vía recaudación impositiva que colecta el SAT, son los impuestos. Y entonces, nunca se sabe exactamente cuánto va a entrar, ¿verdad? Nadie tiene la bolita mágica. Pero ya existen expertos, economistas, financieros, que pueden llevar a cabo cálculos a partir de la información del año anterior. Y entonces publican una ley de ingresos. ¿Cuánto se estima captar para que el Estado pueda cumplir con su misión? Y una vez que lo captó, tiene que programar cuánto va a gastar. Y eso lo hace a través de precisamente la Secretaría de Hacienda, pero lo autoriza, quien lo autoriza, la Cámara de Diputados. Entonces, hay una comisión específica de presupuesto y cuenta pública que se encarga de llevar a cabo el análisis de cuánto dinero entra a la tesorería de la Federación y para qué va a ser destinado, de dónde viven las instituciones del Estado, la administración pública centralizada, descentralizada, desconcentrada y organismos públicos autónomos, pues de esos dineros. ¿Me explico? Y entonces, hay un número grandísimo de burocracia, que son los empleados públicos que trabajan en estas dependencias, ¿verdad? Y son dependencias muy grandes. ¿De dónde sale el dinero para pagarlas? Pues de la colecta de los impuestos. Y entonces se tiene que programar. Pero la ventaja es que no es que en la mañana amanezca el presidente de la República y diga, pues hoy le voy a regalar un coche a todos los mexicanos. No, o sea, no puede hacer, porque acuérdense, el principio de legalidad prevalece. Y entonces solamente pueden hacer los funcionarios del Estado lo que la ley les permite hacer, no pueden hacerse los buenos. Y entonces se etiqueta el dinero. Si llegaron 100 millones, tanto para aquí, tanto para allá, tanto para acá, y empieza la rebatinga. Y siempre jalan la cobija de un lado, pero descobijan del otro. Porque nunca hay dinero que alcance para los servicios públicos. Porque tienes que pagar nómina, tienes que pagar la manutención de los inmuebles, de la infraestructura, tienes que pagar todo el servicio público que requiere. Oye, ¿por qué no vienen a tapar los baches de la calle? ¿Y qué dicen? Pues es que no tengo, dicen los del gobierno central o los de alcaldías, según quien tenga la obligación de hacer, ¿no? Y entonces, siempre se está estirando la cobija de un lado o de otro. ¿Sí me explicó? Dime, Dante. Profesor, ¿de eso que habla es el paquete fiscal? O sea, de Sí, cómo se hacen los gastos. Ok. sí. Ujú. Cada año existe un código fiscal de la Federación que regula precisamente el deber y las obligaciones de contribuir al gasto público bajo ciertos principios. Y el principio mayor que regula, los principios que regulan la
imposición de contribuciones son los principios de equidad y proporcionalidad en los impuestos. Eso está en la ley. Claro, viene algún político demagogo, populista, nos dice, ahora sí, va a ser que pague más, quien tiene más, que pague menos, quien tiene menos. Si fuéramos un país justo, diríamos, oye, no vengas con esas tonterías, eso está en la ley. Principio de proporcionalidad. Si ganas más, pues tienes que pagar más. Pero en realidad, ¿cómo le hacemos para que sea proporcional? Pues utilizamos porcentajes. Si ganaste 100 millones, vas a pagar el 35%. Si ganaste 100,000 pesos, vas a pagar el 35%. Es lo mismo porcentaje. Pero numéricamente es más quien gana más, ¿no? Entonces, los principios que rigen al sistema fiscal son los principios de equidad y proporcionalidad para el cobro de los impuestos. Y esos dineros públicos, ¿de quién son? ¿De quién se supone que son esos dineros públicos, Jessica Allende? De los ciudadanos. ¿Eh? De los ciudadanos. De todos. No de, incluso, yo te diría, no de los ciudadanos, de todos los gobernantes, de todos los mexicanos, chiquitos y grandotes, sean o no sean contribuyentes, el dinero es de todos. Por eso, los ejercicios de rendición de cuentas y transparencia en la disposición de los recursos es indispensable, no nos hacen ningún favor. Es su obligación porque tienen nuestro dinero. Es muy importante que se entienda estos principios básicos. Dime, Andrea. Profe, siempre he tenido una pregunta. ¿Los funcionarios también pagan impuestos o ellos no? Sí, claro, todos pagan los impuestos. Si trabajas en gobierno, ya de manera sistémica, a través de procesos ya prediseñados por especialistas, calculan el porcentaje de impuestos. Si ganas 5, 100, 1000, 1,000,000 de pesos, el porcentaje que te van a descontar. Por eso se habla de cuánto es tu ingreso bruto y cuánto es tu ingreso neto. El ingreso bruto y el ingreso neto va en función de antes o después del pago de impuestos. Todos, absolutamente todos, pagamos impuestos. El problema que tenemos es que la base productiva de este país es la que está formalizada, porque la informalizada, por ejemplo, los tianguis, no pagan impuestos. ¿Saben dónde pagan su impuesto? A los líderes y a los funcionarios corruptos de las alcaldías. Y en lugar de que entre a las arcas públicas ese dinero, se lo quedan ellos. Por eso viven bien. Los que trabajamos por nuestra cuenta, pues, estamos ahí sufriendo y con trabajo pues, salimos adelante, ¿no? Te escucho. El año pasado, ¿se acuerdan de esto? A las personas que trabajaban en organismos públicos, en el aguinaldo los hicieron que donaran parte de su aguinaldo. ¿Por qué pasa eso? O sea, que no se los quitaron directamente, hicieron que lo retiraran y después lo volvieran a ingresar como donación. Es una de las grandes tragedias de la vida política en México. Existen estas prácticas corruptas que aunque hay alguna administración que no quiere decir quién, pero que actualmente gobiernan, que se jactan de combatir la corrupción, pero llegaron al poder haciendo eso, obligando a los funcionarios, empleados de confianza, mandos medios superiores, a que dieran parte de sus ingresos, pero que los disfrazaran de donativos para que no se viera mal. Y ahora se hacen los puros.
¿Me explico? ¿Qué es eso? Pues es una anomalía. Eso es hasta delito. Si fuéramos un Estado democrático, no estuviéramos distrayéndonos en nuestras obligaciones, ¿verdad, Elizabeth? Si estuviéramos en un Estado realmente democrático, tendríamos que exigir eso y no lo podríamos permitir. Pero eso pasa y es terrible. Dime, Viviana. Esto también entraría en lo que pasó con el hermano del presidente, que lo habían como que, bueno, evidenciado de que había recibido donaciones de contribuyentes o algo así, o entra en otro tipo de delito o algo así. No es lo mismo, pero en el aspecto político electoral. En México el sistema electoral sigue el principio de que el Estado, es decir, el dinero público, se da a los partidos políticos para que en igualdad de condiciones y de acuerdo a su nivel de representatividad electoral, se les dé dinero y compitan en igualdad de condiciones. Y si pueden recibir donativos de particulares hasta cierto tope y perfectamente bien identificado. Pero las campañas en la vida real, esos dineros nunca les alcanzan. Y entonces buscan donativos extraños que lo único que provocan son compromisos ajenos a la transparencia política. Y eso va a provocar que si un empresario aporta dinero, mañana ese empresario exija que le cumplan lo que andaba buscando. Es corrupción. No. O el crimen organizado tiene mucho dinero y anda comprando precisamente conciencias políticas para que el día de mañana les permitan llevar a cabo sus prácticas delictivas sin que nadie los moleste. Incluso en esta última elección se advirtió triste y gravemente que el propio crimen organizado se metió a la elección y mató adversarios. Entonces, hay que estar conscientes de esto que están viviendo. ¿Por qué? Porque la única forma de lograr cambiarlo no es enfrentarnos al crimen organizado, vamos a perder. Es buscar las herramientas jurídico-políticas necesarias para que esto no se repita. ¿Qué pasó, Elizabeth? ¿Ya estás en clase? Dime. Siempre he estado en clase y sí le he puesto atención toda la clase. A ver, dime. Yo tenía una, ahorita que estamos hablando de los impuestos, creo que este es un poco ajeno a la clase, pero desde el año pasado se está escuchando mucho que cualquier persona mayor de 18 años se tiene que hacer su registro en el SAT o bueno, tramitar su RFC. Y yo tenía entendido que siempre y cuando tú no tengas un ingreso o por así decir no generes, no tengas un trabajo, no es necesario este trámite. Lo que no entiendo es como la finalidad. ¿Por qué? Porque pues siendo realistas, muchos jóvenes no trabajan y no tienen dicho ingreso. ¿Cuál es como el objetivo de este registro? Mira, normal, hay que entender el contexto. México es un país de jóvenes. Los que ya tenemos cierta edad, prácticamente vamos de salida, ¿no? Ustedes, los jóvenes, vienen en ascenso. Para mí, desde el punto de vista político, si yo soy un político, ustedes son como muy atractivos porque requiero sus votos. Pero no los quiero pensantes, los quiero manipular. Y en este caso, además, los quiero controlar. Quiero saber quiénes son y dónde están. ¿Cuál es el objetivo? Esto ya lo habíamos platicado. ¿Cuál es el objetivo de meterlos al Registro Federal de Contribuyentes obligatoriamente si no están siendo productivos, están dedicándose a la escuela? Vamos a pensar, terminas la licenciatura y luego sigues una maestría y andas terminando por allá de los 25 años en la maestría o 27 el doctorado. Y estás estudiando y vives de beca y estás trabajando porque estás desarrollando la cuestión académica. ¿Por qué te tengo que
registrar? Ah, pues porque quiero tener el control social, es control político. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo mis campañas para lograr tu voto a mi favor. La mejor manera de poder llevar a cabo eso es controlar. ¿Me explico? El discurso demagógico tristemente se ha impuesto porque se impone en la gente ignorante, en los pueblos ignorantes. En la medida en que nos culturicemos en el contexto social y político en el que vivimos, independientemente de la materia de estudio que sea nuestro interés, sea yo contador, abogado, administrador, ingeniero, arquitecto, químico, sea lo que sea, debo de estar contextualizado en el entorno en el que vivo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguno de ustedes me dijera, bueno, yo quiero ser administrador porque quiero ser administrador de empresas en Finlandia. No, pues está muy bien. ¿Qué conoces de Finlandia? Nada. ¿Sabes qué idioma hablan? No. ¿Lo hablas aunque sea? No. ¿Lo entiendes? No. ¿Por qué Finlandia? Pues porque alguna vez alguien me dijo que allá los administradores viven muy bien. Bueno, pero te tienes que preparar, ¿no? Tienes que conocer, tienes que trabajar para lograrlo. Las cosas no se dan solitas. Vivir bajo esos esquemas es vivir en la ignorancia, en el mundo de la ilusión. Para que no vivas en el mundo de la ilusión, tienes que conocer el entorno social, político, cultural en el que vives. ¿Me explico? Porque si no lo conoces, ¿cuál va a ser la toma de decisiones? ¿Qué va a hacer un administrador en su vida profesional? Va a tomar decisiones. Y para que tome decisiones requiere ser medianamente culto. Porque en la medida en que tengas información, no solamente técnica, de teoría de las organizaciones, del mundo del derecho, de aspectos de la administración básica 1, 2 y 3, también necesitas información cultural, porque les dije, ¿se acuerdan cuando comenzamos el curso? Les dije, ¿cuál es el acto más importante en la toma de decisiones? ¿Se acuerdan que así empezamos? Y les dije, el acto más importante en la toma de decisiones es pensar. Pero ¿cómo vas a pensar si no tienes herramientas? No lees. ¿Sí me explicó? Y eso que ustedes son la generación, o al menos el grupo, del cual esperamos mucho, porque son gente muy inteligente, todos y cada uno de ustedes. Aunque se distraigan con tonterías. ¿Me explico? Aunque estén en otras cosas, no se les quita lo inteligente. Ojalá esa inteligencia la ocupen para cosas buenas. De eso se trata, tomar decisiones informadamente, conocer su entorno, su contexto social, político, cultural en el que viven, documentarse y ser unos magníficos administradores. Pero lo van a hacer sí, solo sí, trabaja. ¿Queda claro, Alexa Lugo? Sí, profesor. Bueno, entonces, vean ustedes, la administración pública tiene muchas vertientes. Desde el punto de vista administrativo, entonces, cuando el Estado se comunica con el gobernado, lo tenemos que hacer de manera legal. Si te impone una sanción, te cierra, te clausura, te requiere información, te exige que pagues impuestos, sí y solo sí lo puedes realizar si se ajusta esa petición, ese pedimento a la ley. El acto administrativo, es decir, el acto que surge de la administración pública, es un acto de estricto derecho. Se tiene que cumplir el acto de acuerdo a lo que la ley manda. ¿Me explico? El acto administrativo es un acto de estricto derecho. La próxima clase vamos a hablar cuáles son las características de
y qué tipo de cosas podemos hacer los gobernados frente a los actos administrativos. ¿Está bien? Ok, me acuerdo cuando nos llevábamos bien y me despedía muy contento, pero como ya no es así porque son muy serios ustedes, nos vemos el próximo martes.